Hermanos, les pido que abran sus Biblias en la epístola de los Romanos, Romanos capítulo 6. Puestos en pie, acompáñenme en la lectura de Romanos 6. Y leamos del versículo 1 al versículo 6. Romanos 6, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Versículo 23. Hasta el versículo 30. 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos, como cristianos, estoy seguro que todos nosotros queremos crecer en la fe. De hecho, si yo preguntara esta tarde, ¿hay algún cristiano aquí que no quiera crecer en su fe, sino quedarse estancado? Estoy seguro que nadie levantaría la mano. Espero, pero mejor no pregunto. Todos como cristianos queremos crecer en la fe. Hermanos, y muchas veces la pregunta del cristiano es: ¿y cómo puedo crecer en la fe? Ciertamente hay varias maneras en las que podemos crecer en nuestra fe, pero el día de hoy, al atender a
el domingo 25 de nuestro catecismo, veremos una forma principal para crecer en nuestra fe. Hermanos, el medio o los medios que hoy mencionaremos, por medio de los cuales podemos crecer y fortalecer nuestra fe, han sido los medios que a través de los años la iglesia ha estimado como los medios principales. Los medios principales. Me refiero particularmente a la predicación de la palabra y la celebración de las ordenanzas. Un medio principal que Dios utiliza para fortalecer la fe de los creyentes es la predicación de la palabra y los sacramentos. Así que veamos esta enseñanza a través de las preguntas del catecismo para seguir instruyendo a la iglesia sobre la importancia de estos elementos. En primer lugar, nosotros hemos afirmado que nuestra fe viene por oír la palabra. Dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No voy a abundar más en este tema porque en nuestra última revisión del catecismo, ya hace unas semanas atrás, cuando estábamos viendo la enseñanza de la justificación por la sola fe, nosotros decíamos que somos justificados por fe y que esa fe no nace en nosotros naturalmente, sino que esa fe es un don de Dios. Así que aquel que es salvo por fe, es salvo por esa fe que Dios da de una forma sobrenatural. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y cómo es que le trae el Padre? Por medio de ese Espíritu Santo es que somos atraídos a Jesucristo. De hecho, dice Ezequiel 37:14: y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Paremos entonces un momento antes de continuar y ofrezcamos acción de gracias a nuestro Dios. Ofrezcamos alabanza a nuestro Dios. Somos salvos por fe, pero queridos hermanos, esta fe por la cual somos salvos fue dada como un don de Dios por el Trino Dios, por el Espíritu Santo. Eso debe estar claro. La fe nos fue dada por el Espíritu Santo. Pero pregunta, ¿qué usó el Espíritu Santo para hacer crecer esa fe en nuestros corazones? ¿Qué usó el Espíritu Santo para darnos esa fe? Bueno, hermanos, aquí hay un principio importante. El Espíritu Santo usa medios para lograr sus fines. La fe que yo tengo es obra del Espíritu Santo, pero ¿cómo el Espíritu Santo la produjo? Esa es la pregunta. Bueno, por medio de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo formó en mí la fe. Por eso dice Romanos: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Dice un autor, escuchen esto, el Espíritu Santo no es un poder inconsciente, sino una persona que está siempre presente con la palabra, siempre la sostiene y la hace activa, aunque no siempre de la misma manera. Hermanos, el corazón caído escucha la palabra de Dios, escucha la lectura de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, y en un momento su corazón, digamos, es encendido, es inclinado su corazón a decir, creo. Sabemos de esto, que el Espíritu Santo es el creador de esa fe, pero entendemos que la predicación es el instrumento para despertar, o más bien para crear esa fe. El Espíritu Santo es soberano y Él obra como quiere. Escuchamos su sonido, mas no sabemos a dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del hombre, de Dios, perdón. Pero, hermanos, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no usa instrumentos. Y esto tiene aplicaciones prácticas para la vida cristiana. En primer lugar, podríamos decir, hermanos, que cuando deseamos, por ejemplo, la salvación de nuestra familia, no es suficiente que simplemente estemos orando para que Dios les conceda fe. Hay que ponerlos bajo la administración de la predicación de la palabra, porque a Dios le ha placido salvar a los hombres por la locura de la predicación. La soberanía del Espíritu Santo, la obra misteriosa del Espíritu Santo, no echa a tierra que Él usa instrumentos. Él se complace en usar instrumentos para lograr sus propósitos. Así que, revisando entonces brevemente lo que vimos en la sesión anterior, afirmamos que la fe es un don de Dios, pero ahora fortalecemos esa respuesta y decimos, pero esa fe es producida por el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Hermano, ¿quieres ser fortalecido en tu fe? ¿Quieres madurar en tu vida cristiana? ¿Crecer en el consuelo interior? ¿Crecer en el entendimiento del amor de Cristo? ¿Crecer en el entendimiento de las responsabilidades de la vida cristiana? ¿Crecer en madurez, en ánimo? Hermano, necesitas la predicación de la palabra. Es por eso que la iglesia cristiana siempre ha tenido al centro la iglesia a través de los años, la predicación. La predicación de la Santa Escritura, porque es a través de esta que nuestra fe es producida, es fortalecida. Bueno, este no es el tipo de consejos que vamos a recibir en nuestros días. Alguien se acerca y dice, quiero crecer en fe, quiero crecer en mi madurez, quiero ser fortalecido en mi vida cristiana. ¿Qué hago? Y muchas veces hay buenas respuestas. Por ejemplo, lee tu Biblia todos los días. Claro que sí. Ora frecuentemente. Sí, absolutamente.
Busca el ayuno en tu vida para dar más tiempo a la oración. Sí. Ten amistades cristianas. Sí. Pero hermanos, muchas veces los medios principales suelen ser olvidados. Siéntate bajo el ministerio de la predicación de la palabra. Siéntate bajo la administración de la predicación de la santa palabra. Porque de esa forma tu fe será fortalecida. De esa forma el Espíritu Santo estará obrando en ti gracia. Hermanos, debemos entender que esto es algo espiritual. Decía Martín Lutero, apenas lo leía esta semana, él decía, claro que cuando un hombre escucha que a través de las ordenanzas su fe va a ser fortalecida, él dice, esas son puras mentiras, esas son puras engaños. ¿Cómo es que alguien va a crecer por comer pan y vino? ¿Cómo es que alguien va a madurar? Hermanos, y podemos pensar en ocasiones semejante con la predicación. ¿Cómo es que la predicación de la palabra me puede hacer crecer? Es que debemos entender algo, hermanos. La palabra predicada en la iglesia, fundada en la Santa Escritura, en el orden correcto de Dios, a través de los oficiales ordenados por Dios, producen por el Espíritu Santo el consuelo, la gracia, dispensa la bendición para su santa iglesia. Hermanos, es por eso que en esta iglesia damos énfasis a la predicación de la palabra. Sí, el pastor tiene que hacer otras muchas cosas en su semana, desde atender su propia vida espiritual, su familia, citas, llamadas por teléfono, entrevistas y demás. Pero el pastor debe dar en la semana prioridad a la preparación de la predicación, porque este es un medio principal. De hecho, un hombre que no puede pasar tiempo en la palabra, meditar, y simplemente él dice, no, es que yo soy más bien de actividad. Yo más bien soy de solamente hacer obra de misericordia, de salir allá afuera, de hacer bien a otros. Muy bien con eso, que sea muy bendecido ese ministerio. Pero tal hombre no podría decir que está llamado a pastorear una iglesia, porque el trabajo principal es la predicación de la palabra de Dios. La predicación para el fortalecimiento de la iglesia. Ok, queridos hermanos, si el pastor debe tener como prioridad prepararse para dar la predicación de la palabra, los miembros en la iglesia, los hermanos, deben tener la predicación de la palabra en una alta estima, no por el que habla, sino por Dios Espíritu Santo, que usa la predicación para eso. Por eso es que yo insisto, el sábado, utilízalo, hermano, pasa un buen tiempo con tu familia, con amigos y demás, pero da prioridad a preparar tu corazón, a dormir temprano para venir y escuchar la palabra con reverencia. Instruyamos a nuestros niños a prestar atención, a no distraerse, a no estar simplemente dibujando algo o distrayéndose en la tableta o haciendo algo que no
que le distrae de la predicación, porque este es un medio principal. Hermanos, este es un medio principal para traer gracia y consuelo a la iglesia de Cristo. Dice, si todavía tienen sus boletines, si queda algo de ellos, dice en la pregunta 65, si por la sola fe participamos en Cristo y en todos sus beneficios, ¿de dónde viene la fe? Viene del Espíritu Santo que la produce en nuestros corazones por medio de la predicación del Santo Evangelio. Ahora escuchen lo que viene, que va a ser el enfoque de lo que me resta. Que la confirma, ¿qué? ¿Qué confirma? La fe. La fe es confirmada mediante el uso de los sacramentos. Ok, déjenme decirles algo. Si pocas veces escuchamos ahí afuera, cuando preguntamos, hermano, quiero crecer, quiero ser un cristiano más maduro, quiero ser un cristiano con más consuelo, con más gozo, quiero entender mejor el llamamiento que Dios me ha dado, ¿qué hago? Pocas veces he dicho, quizá vamos a escuchar, siéntate bajo el ministerio de la predicación de la palabra. Ok, digamos que si nos encontramos de 10 libros, 3 que sí nos sugirieron eso. Bueno, pero ¿cuántos de esos 10 libros van a decir lo siguiente? Y sé un fiel participante de los sacramentos en la iglesia de Dios. Hermanos, es cierto que el domingo es el día que venimos a ofrecer culto a Dios, a adorarle. Pero hay algo que no debemos olvidar. El domingo es también el día en donde Dios está obrando en nosotros. Cuando estamos reunidos a través de la predicación y nuestra fe es confirmada domingo tras domingo a través de los sacramentos. De los sacramentos. Los sacramentos no añaden nada a la predicación de la palabra, como si dijeran una cosa que no se dice en la palabra. Pero los sacramentos sirven para confirmar esa palabra en el corazón y, hermanos, así infundirnos de su gracia, darnos de su bendición, fortalecernos para nuestras luchas, darnos ánimo para nuestros desánimos, darnos valor para nuestras luchas de temores. Esa es la función de la predicación de la palabra y esa es la función de los sacramentos. Se los he dicho antes. Aquí arriba de nosotros, eso creo, hay unos canalitos, ¿sí? A veces se tapan y por eso tenemos goteras, ¿sí? Pero esperemos que sirvan para estas lluvias que se avecinan. Esos canales tienen el propósito de distribuir esa agua y llevarla a su destino. Hermanos, debemos ver la predicación y los sacramentos de esa misma manera. Canales que en sí mismos no tienen poder, no tienen ninguna virtud, pero son canales por medio del cual la gracia de Dios es derramada a su iglesia. Dice el texto, un autor, los sacramentos son señales y sellos visibles sagrados. Fueron instituidos por Dios para que mediante el uso Él nos ayude a entender con más claridad el Evangelio. Hermanos,
quiero guiar sus pensamientos a esto para concluir y celebrar la Santa Cena. ¿Por qué es que la predicación y los sacramentos están al centro de la religión del cristiano? ¿Por qué es que la predicación y los sacramentos son uno de los medios principales para fortalecer la fe de los creyentes? Hermanos, porque los sacramentos son la señal del Evangelio y la fe cristiana se fundamenta cada día y cada semana en la santa promesa del Evangelio. Los sacramentos son centrales, no en y de sí mismos, sino a la luz de lo que apuntan, a la luz de lo que señalan. Perdón, dice nuestro catecismo, dije que era un autor, pero es nuestro catecismo. Dice: los sacramentos son señales y sellos visibles sagrados que fueron instituidos por Dios para que mediante el uso Él nos ayude a entender con mejor claridad el Evangelio. Y para sellar dicha promesa del Evangelio, para sellarlo. Abran sus Biblias brevemente en Efesios capítulo 3. Versículo 17. Dice el Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. La oración del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso es: deseo que ustedes puedan profundizar en su comprensión más y más del Evangelio de Cristo, para que entiendan cuán amplio es su amor, cuán alto es su amor, cuán profundo es su amor, cuán intenso es su amor. Hermano, necesitamos ser recordados del Evangelio para fortalecer nuestra fe, y por eso la predicación nos ha sido dada y las ordenanzas nos han sido dadas para cumplir ese propósito. Por eso Pablo insiste a la iglesia de Corinto: tienen que practicar bien la cena, tienen que hacerlo correctamente, porque él asume que se hace cada domingo, ya que dice: porque escucho que cuando os reunís para el partimiento del pan, escucho que hay divisiones y peleas entre ustedes. Eso no es administrar la cena correctamente. La deben administrar bien, porque la cena es una señal del Evangelio. ¿Qué hacen las señales? ¿Qué hacen los señalamientos? Apuntan hacia algo. Hermanos, esta tarde, este pan y este vino apuntan hacia algo: Cristo Jesús. Por eso, la fe del cristiano tiene una centralidad en las ordenanzas, porque estas son las imágenes visibles que Cristo nos dio para representar la promesa en la cual hemos creído. Hermano, ¿no necesitas el Evangelio cada semana? Diría cada día, obviamente, pero el ser recordado cada semana a través de la predicación y las ordenanzas. El desánimo que tienes, hermano, para seguir en la fe, ¿cómo vas a ser alentado a continuar
sino recordando la promesa del Evangelio que te espera al final del camino. O quizá el desaliento que estás teniendo, donde dudas quizá ahora del amor de Dios por las pruebas difíciles que sufres. ¿Cómo te recordará esta semana el Evangelio que Dios te ama y dio a su Hijo por tus pecados? O hermanos, cuando simplemente no somos lo que debemos ser y nos sentimos miserables por fallar de tantas formas y de tantas maneras a nuestro Dios. Y el Evangelio viene a decirnos que Él no va a abandonar la obra de sus manos. Hermano, pregúntate esta tarde. Déjame a mí hacer algunas aplicaciones como las que mencioné ahora, pero en este momento ahora, pregúntate cómo el Evangelio viene a responder, a animarme, a consolarme, a empujarme más en mi vida cristiana. Cómo el Evangelio viene a ser un solaz en medio de las angustias. Bueno, cualquiera que sea la forma, la predicación de la palabra cumple esa función y las ordenanzas cumplen esa función. Ahora, no olvides, hermano, por otro lado, que cada vez que celebramos la cena, no solo hay un recordatorio de la cruz de Cristo, hay también una participación con el Espíritu Santo en donde se nos confirma la promesa del Evangelio. ¿Cuál es la promesa del Evangelio? Dice su catecismo: concedernos el perdón de pecados y la vida eterna por gracia a causa del único sacrificio de Cristo realizado en la cruz. Hermano, esa es la promesa que el Evangelio viene a anunciarte a través de la predicación y a través de las ordenanzas. Viene a decirte, este pan y este vino, esta tarde viene a decirte, tus pecados han sido perdonados, amado hermano. ¿Has fallado? ¿No eres lo que debes ser? Mira, las ordenanzas vienen a decirte, tus pecados están pagados. Miren, en la iglesia temprana, sobre todo en la iglesia medieval, hubo una práctica que se llamaba la confesión de pecados. En la confesión de pecados, el confesor, el feligrés, iba y hablaba en las cosas que había pecado contra Dios. En los tiempos más puros, no hablemos de los tiempos donde se corrompió esto y se dijo, bueno, haz esto y esto para que seas perdonado. En los tiempos más puros, simplemente el obispo, el pastor, llamaba a la persona al arrepentimiento, daba algún tipo de consejería y después le recordaba al pueblo las siguientes palabras: estás absuelto de tus pecados. Estás absuelto de tus pecados. Obviamente, después esto se tergiversó y se dijo que el obispo tenía el poder para absolver pecados y demás. Olvidemos eso, pero el punto es que en su práctica pura esto era un consuelo para el que iba cargado en sus pecados. El decir, hermano, sé que has pecado, pero recuerda que en Cristo tenemos perdón de pecados, tenemos un abogado que intercede por nosotros y por lo tanto tus pecados han sido perdonados. Mis hermanos,
En esta tarde la cena viene a decirles, están perdonados. Ese es el propósito de las ordenanzas, y recordarles de la vida eterna. Lo mismo en el bautismo, el cual practicamos una vez en nuestra vida como creyentes. Viene a decirnos, tus pecados han sido perdonados. ¿No dijo eso Pablo en Romanos 6? Así como Cristo fue sepultado y murió, así nosotros hemos muerto al pecado. Así como el agua nos limpia físicamente, así la sangre de Cristo nos ha limpiado. Estás absuelto, no hay en ti maldad. El bautismo nos recuerda de la vida eterna, porque nos dice que Cristo resucitó para andar en vida eterna. Y así también nosotros ahora, pero algún día viviremos con Él. Y la Santa Cena viene a recordarnos que Él volverá a comer de este pan y de este vino con nosotros. Y de esta forma, sus promesas del perdón de pecados y la vida eterna nos son confirmadas en el Espíritu. Mis hermanos, hay una mala forma de ser una iglesia que enfatiza las ordenanzas de Dios. Por ejemplo, cuando se considera que los elementos tienen poder en sí mismo, y entonces la vida de la iglesia se torna en giro a los sacramentos en virtud de los sacramentos, en virtud de lo que un obispo o un supuesto papa empieza a dictaminar, a hacer ese aspecto religioso, y la fe de la iglesia se centra en los sacramentos y en el hombre. Esa es una mala manera de ser una iglesia centrada en las ordenanzas. Pero mis hermanos, hay una buena manera de ser una iglesia que tiene en alta estima la predicación y las ordenanzas, y es cuando entendemos que el propósito de estas es anunciarnos el Evangelio. Porque cuando entendemos que el propósito es anunciarnos el Evangelio, entonces nuestra fe no está puesta en este vino, en este pan o en el hombre que la administra, sino en el Evangelio que nos anuncia. Por eso dice, por último, la pregunta 67. ¿Fueron la palabra y los sacramentos diseñados con el fin de enfocar nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz como un único fundamento de nuestra salvación? Miren qué preguntota. Hay veces que las preguntas son igual de importantes que las respuestas. Así que déjenme leérselas un poquito más lento. Fueron la palabra y los sacramentos diseñados con el fin de enfocar nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz como el único fundamento de nuestra salvación. Dice, pocas veces he visto signos de admiración, y aquí los tiene, y dice, sí, sí. En el Evangelio el Espíritu Santo nos enseña y nos confirma mediante los sacramentos que toda nuestra salvación descansa sobre el único sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Mis hermanos, a través de los años, la iglesia no ha tenido todos los medios que hoy nosotros tenemos. Hermano, ¿te sientes débil en la fe? Escucha una prédica de este buen hermano. ¿Te sientes débil en la fe? Te animo a que leas tu Biblia. Hermanos, muchos no tuvieron Biblia por grandes periodos. Las iglesias empezaron ya, las casas empezaron a tener ya Biblias más comúnmente, digamos, en el año 1600, 1700 en adelante.
¿Cómo es que Cristo ha sostenido la fe de su iglesia por los años? ¿Cómo es que ha sostenido a la iglesia enfocada en el Evangelio? Por la predicación y los sacramentos. Es como Él sostiene la fe de su pueblo. Cuando uno lee la historia de la iglesia temprana, uno sí ve una iglesia con un fuerte énfasis en la predicación. Justino Mártir dice, todos los domingos, el que es llamado el día del Señor, él le llama así, o al menos así dice nuestra traducción, el presidente, quería decir yo creo que el líder o algo así, sí, pero dice, el presidente se pone en pie y empieza a leer la palabra, dice, tanto como le es posible a él leer y a los demás poner atención. Y después venía acompañada de exhortación, de amonestación, y celebraban las ordenanzas. Esa era la fe sencilla de los creyentes, pero bien fundamentada en el Evangelio, porque la predicación y las ordenanzas tienen el propósito de fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, que dentro de todas las cosas que como iglesia podemos hacer, que este estudio para las hermanas que estamos dando, que el estudio de la doctrina temprano en la mañana, que dentro de todas las cosas que podamos hacer, entendamos que los medios principales que Dios dio para sostener tu fe, para animarte, para fortalecerte, para consolarte, para exhortarte, para corregirte, hermano, dentro de todas las cosas, es la predicación y los sacramentos, los medios principales para seguir sosteniendo tu fe hasta el fin. Dentro de todas las cosas, por lo tanto, a las que das prioridad, da prioridad a escuchar la palabra y recibir las ordenanzas de Dios. Da prioridad a atender a la predicación de la palabra y las santas ordenanzas. Bueno, ¿y cuántos sacramentos hay? 2, pero eso será tema para otra ocasión. Por el momento, iglesia, déjame poner tus ojos no en el pan y no en el vino, sino en la promesa que estos representan. Porque el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino su sangre, que por nuestros pecados, sangre que por nuestros pecados fue derramada, cuerpo que por nuestros pecados fue molido. Pon tus ojos en Jesús, iglesia. Pon tus ojos en el sacrificio de Cristo, en su obra. Porque haciendo esto, hermanos, seremos guardados en fe, amor y esperanza.